Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. En esta ocasión estamos empezando con un nuevo formato que es el video y vamos a estar poniendo tanto los audios del podcast como el video de estas sesiones en YouTube. Entonces los invitamos a que se suscriban y empezamos con Carmen Espinosa, que es nuestra madrina de este nuevo formato. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal, don Julio? Qué gusto de compartir esta nueva aventura con el grupo de Teobroma. Sí, muy emocionante. A ver cómo nos va. Yo estoy seguro de que muy bien. Y tenemos a dos invitadas que nos gustaría que se presenten, por favor. Naye. Bueno, Naye. hola, ¿qué tal? Es la segunda ocasión que estoy aquí. De hecho, la tercera. La tercera. Cosa que me da mucho gusto. Me presento, soy Nayeli de la Cruz. Estudié la maestría en letras mexicanas y pues era un placer hablar hoy y estar con ustedes, compartir este momento. Excelente. Hola, yo soy Dulce María Adame, también estudié maestría en letras en la UNAM y mi especialidad es siglo XIX mexicano. Excelente. Gracias por la invitación, me siento muy emocionada de estar aquí por primera vez. Gracias por estar aquí, gracias por acceder a estar en esta sesión, que además se me hace muy interesante porque nos comentabas algo, Naya, de que podemos hablar en este nuevo podcast de los barrios y de cómo son una alternativa urbana. Pero a mí me gustaría que me explicaras un poco mejor de qué se trata esto. Primero, ¿qué es una alternativa urbana y por qué es importante? Bien, bueno, hablaré desde mi experiencia como habitante nativa de Xochimilco. Y aquí podría ser yo la diferencia para mí es un poco difícil poder distinguir, ¿no?, entre un barrio es decir, el barrio como esa unidad en la que vive todo un conjunto de personas, ¿no?, y que hay algo, al menos en Xochimilco, que lo distingue, ¿no?, la festividad. Pero deslindar un poco esta idea de lo que es el barrio ligado a la festividad, para abordar esta idea que tú planteas, que es el barrio como alternativa de vida, alternativa urbana, ¿no? Uh-huh. Como estamos hablando de el conjunto de personas situadas en su vida cotidiana, ¿no?, en la que surgen una serie de actividades, de experiencias, ¿no?, que viven, ¿no? Como alternativa urbana, yo pienso que es un poco dejar o desligar, no del todo, en Xochimilco no es posible desligar la festividad, no es posible. Hace un momento comentábamos un poco sobre esta idea de unión dentro de un barrio, ¿no?, que es lo que lo hace que diga, yo creo que la idea de unión parte como, podemos vincularla con la alternativa urbana, ¿no? Unión en el sentido, ¿hacia dónde va o por qué surge ese sentido de la unión? Yo lo veo cuando hay un acontecimiento que tiende hacia lo positivo, pero también hacia lo negativo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué quiero decir con lo positivo, con lo negativo? Cuando el barrio, por ejemplo, hablamos de un barrio de alto índice de delincuencia, que es puedo decirlo, en mi experiencia, noto esa unión cuando algún habitante, algún vecino, algún miembro solo de una familia, cuando se encuentra en algún conflicto, ¿no? Esa unión siempre está ahí, se protegen uno a otro. Es ahí donde vemos que la vida de la festividad que tiene Xochimilco también no se deja de lado, pero en esos momentos la festividad no está presente para manifestarse como una forma de vida, dentro de quizá un punto de supervivencia Yo destacaría dos cosas. Uno, el sentido de colectividad, o sea, el sentido de pertenencia a una colectividad, y eso genera casi automáticamente un sentido de solidaridad. Es decir, la gente de la comunidad tiende a ser solidaria hacia adentro, ¿sí?, hacia adentro de su colectividad. Ahora, para retomar el tema del barrio y el tema de la necesidad de una alternativa urbana, creo que valdría la pena recordar qué día estamos conmemorando hoy. Hoy es el día 19 de septiembre de 2015 y estamos recordando 30 años del terremoto que azotó a la Ciudad de México en 1985. ¿Qué pasó en 1985? Bueno, sabemos que particularmente una amplia zona del centro,
poniente de la Ciudad de México prácticamente se vio devastada. Toda la ciudad se afectó, pero esas zonas, o sea, el centro, la Juárez, la Roma, la Condesa, fueron zonas que quedaron materialmente como zona de guerra, como campos minados. Un edificio caído, otro no, 3 edificios caídos, otros no. Obviamente cayeron muchos edificios antiguos, pero fue obvio que la mayoría de los edificios afectados eran edificios públicos, ya sea residenciales o utilizados para fines de oficinas de gobierno, escuelas, etcétera, que habían sido construidos los últimos 30 años anteriores al terremoto, o sea, de la década de los 50 en adelante. ¿Por qué recordamos eso? Efectivamente, parte de mi familia insiste mucho en no recordar las cosas negativas como una manera de perpetuar el dolor, ¿sí? O de convertir el dolor en este sufrimiento que se trae a colación recurrentemente, pero sí vale la pena recordar cuando eso nos está dejando lecciones y cuando eso nos exige generar alternativas de vida. Claro. Los multifamiliares parecen maravillosos porque son edificios enormes donde cabe mucha gente en muy poco espacio, pero como se vio en Tlatelolco, cuando se cae un edificio se mueren miles y miles y miles de personas. Pero además, al menos Tlatelolco tiene las áreas verdes y los espacios públicos para que la gente pueda salir, recrearse y convivir. Hay multifamiliares en donde eso materialmente no existe. O sea, están unos edificios apiñonados con otros y prácticamente el hacinamiento es tal que eso invita a una muy baja calidad de vida. Otra cosa que implican estos edificios multifamiliares es separar el lugar donde se trabaja del lugar donde se vive. O sea, tú vives en Chalco y trabajas en Santa Fe. O sea, tienes que recorrer 2 horas y media o más de transporte para llegar a tu centro de trabajo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son formatos urbanos que ha creado, entre comillas, la modernidad, o sea, que se crearon en el siglo XX, que no existían de esa manera en el siglo, bueno, tenemos 2 expertas en la literatura del siglo XIX, pero que saben, porque para estudiar literatura hay que saber historia, que en el siglo XIX las cosas no funcionaban así. La gente tendía a que compraba en el mercado que estaba cerca de su casa, que la gente se proveía de las frutas y de las legumbres que estaban en los terrenos más cercanos a donde estaba el mercado, que estaba cerca de su casa. Entonces, los lazos eran muy estrechos tanto en el aspecto económico como en el aspecto de la convivencia cotidiana, por supuesto, como en lo religioso. ¿Qué era lo que sucedía? No era que todo fuera miel sobre hojuelas, no era que las cosas siempre fueran bien. Digo, si leemos Los bandidos de Río Frío y otras novelas de la época, pues sabemos que había delincuencia, que había violencia, pero había redes de solidaridad, en donde un vecino podía apoyar a otro en momento de conflicto, la gente se conocía, la gente se saludaba, lo cual no dejaba de generar pequeños infiernos, porque realmente no había una vida privada tal cual la queremos concebir en la actualidad, que ya vemos que en la actualidad tampoco existe, ¿no? O sea, la gente pone en el Facebook la foto con la bonita chamacona que conoció en el Congreso y al rato pues todo el mundo se enteró que ya le pusieron el cuerno a la esposa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de cosas para pensar en qué clase de ciudad queremos vivir y qué clase de ciudad queremos construir. Y entonces yo he hablado mucho tiempo con Naye de esto porque la vida del barrio ofrece alternativas de convivencia, de vida económica, que creo que son altamente recuperables, y no solo lo digo yo. Olvidé el nombre del dueño del Salón Los Ángeles, pero él decía justamente lo mismo: la necesidad de recuperar el barrio como alternativa de colectividad, de solidaridad y de sobrevivencia en un ambiente urbano que se está volviendo cada vez más hostil. Claro. Bueno, sí. es que antes de que estuviera esta masa, esta ciudad enorme que ahora conocemos, pues ya había pueblos muy bien definidos, ¿no? Y barrios también. Y de repente, pues, ¿qué pasa? Que se traga a todos los pueblos
Y a mí me pasa, por lo menos en donde vivo, que las personas más grandes de edad, los viejitos, de repente se acuerdan, no, pues ahí había tal cosa, aquí se hacía un río, allá había una barranca, y a mí me cuesta trabajo luego creerlo porque ves una avenida y ves calles, y la verdad es que ese tipo de, además de relaciones que había entre la gente que vivía en esos escenarios totalmente distintos, pues ya han cambiado y pareciera que se va perdiendo esa memoria, ¿no? Entonces, sí, ahorita uno medio conoce a su vecino, pero antes yo recuerdo que había una organización de la colonia para hacer las fiestas, para, como dice Naye, para ayudarse, y por ese lado yo sí ya les voy entendiendo a esta alternativa de la que hablan, la alternativa urbana, ¿no? Claro. Creo que eso lo vamos a poder manejar en el video. Sí. Yo, cuando daba clases en prepa hace muchos años, no voy a decir cuántos, hice un ejercicio con mis alumnos. Les pasé grabados de Campillo, bueno, no los originales, sino reproducciones de grabados de Campillo del siglo XIX, de Iztacalco, del centro de la Ciudad de México, de la zona de San Ángel, de varias zonas de la Ciudad de México, de lo que hoy es la Ciudad de México y que entonces eran pueblos separados, ¿no? Y entonces les pedí que hicieran el ejercicio de rastrear de qué lugar se trataba y que fueran al lugar donde se encuentra en la actualidad, ¿sí? Y entonces que hicieran una especie de ejercicio en donde fingieran que son el nieto que va con el abuelito y que con base en el grabado el abuelito les platicaba cómo era el pueblo en el tiempo de su juventud, ¿no? Y entonces para ellos fue muy interesante porque se obligaron a ver un espacio contemporáneo con una perspectiva histórica. Y entonces, claro, uno lo tomó con sátira y dice, sí, claro, mi abuelito que ya está chuchando, ¿cómo voy a creer que aquí había una cascada y no sé qué? Sí. Sí, o sea, está alucinando mi abuelito, ¿cómo voy a creer que aquí había bosque y que aquí había molinos que se movían con el agua de los ríos? Pues la zona que hoy se llama Molinos, Claro. pues era porque había molinos de agua que servían para los obrajes textiles, para batanar los hilos y para entintar y todo esto, los obrajes de telas, ¿sí? Entonces se obligaron a ver un espacio en perspectiva histórica. Claro, les tocó que en uno los robaron, en el otro pues de repente los veían medio feo, ¿no? Pero entonces también tuvieron que convivir con el hecho de que sí, una colectividad que funciona con solidaridad hacia dentro tiende a ser, no completamente, sí, pero sí frecuentemente cerrada con respecto a la gente que llega de fuera, porque se les ve con suspicacia. Claro, ya cuando ven que no es un peligro, pues entonces los reciben muy bien y hasta los pueden acoger con la misma amabilidad y solidaridad que se teje en las redes sociales internas, ¿no? Entonces espero que podamos compartir esos grabados en el video. Probablemente ya para ahorita ustedes lo vieron. Esa es la intención. Y esa es la intención de este nuevo formato. Sí. Pero me gustaría que nos platicaran de sus experiencias. Por ejemplo, ustedes cómo han percibido esta... a nivel local, digamos, de donde son ustedes. Me comentabas que tus padres son de Tepito, por ejemplo. Entonces, que te hablan de cómo eran las relaciones entre la gente del rumbo o del barrio. Entonces me gustaría que nos hablaras de eso. Sí, bueno, mi papá es del barrio de Tepito, bueno, del barrio de Garibaldi, pero él conoció toda la zona de Tepito y esa parte del centro de la ciudad. Sí. Y sí, él comentaba que se manejaba mucho esta unión entre la gente que formaba parte del barrio, ¿no? Es decir, se cuidaban entre ellos, se apoyaban entre ellos y, como dice Carmen, frente a los demás formaban también un grupo, ¿no? Frente al que llegaba de fuera siempre era el barrio frente a los otros, o un barrio frente al resto de los barrios, ¿no? También se formaba o se caracterizaba por algo, ¿no? El barrio de tal era distinto del otro barrio, ¿no? Entonces, bueno, cuenta mucho mi papá y, por ejemplo, él también refiere mucho la cuestión de las vecindades, ¿no? Que, bueno, a él le tocó vivir la época de las vecindades en el centro, en el barrio de Garibaldi. Entonces prácticamente era una familia extendida, ¿no? Ya no solo eran los hermanos, el padre, la madre, el abuelo, sino eran los amigos y los vecinos que habitaban en el mismo espacio de la vecindad, ¿no? Y justo, y
bueno, sobre todo es la experiencia de mi papá sobre todo, ¿no? Porque a mí ya no me tocó vivir esa parte, pero como dices, conforme se fue transformando la ciudad, la idea de esa unión sí se fue cambiando. Ahora que Carmen recordaba molinos, me estaba acordando precisamente a partir de la literatura del 19, podemos ir viendo cómo se va transformando la ciudad. En Santa de Federico Gamboa, que el hecho ocurre en la zona de San Ángel, uno lee la novela y ya no reconoce San Ángel, ¿no? Pero está ahí, está Chimalistac, están esos prados enormes, están las avenidas grandes donde pues no pasaban, a donde llegaba el tranvía, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero uno ya ahorita llega a San Ángel y ya no reconoce, ¿no? Pero, por ejemplo, en particular esta novela es interesante porque te da cuenta de ese cambio de esos pequeños pueblos aledaños a la ciudad, Tlalpan, como la ciudad de Tlalpan le decía, o el pueblo de Tlalpan, ¿no? Como del centro de la ciudad se viajaba a esas partes que se encontraban a las afueras de lo que es la Ciudad de México, y se veía como la gran excursión, ¿no? Entonces, justo, como ahora ir a Cuernavaca, exacto, por como ejemplo. ahora ir a Cuernavaca. Antes ir a, por ejemplo, de San Ángel, en la novela refieren que ellos viven en el pueblito de Chimalistac y hacían sus excursiones a San Ángel, que les quedaban así... Bueno, ahorita ya nos queda 10 minutos, ¿no? Pero sí, en ese entonces era el gran viaje a San Ángel. Y bueno, no se diga para el centro de la Ciudad de México, y ¿no? Podía ser una excursión de fin de semana. Una excursión de fin de semana, ¿no? Los paseos, por ejemplo, el paseo de la Viga, ¿no? Que era ir a la Viga, ir a Iztacalco, a Santa Anita, ¿no? Entonces se va transformando la ciudad y esta noción de los pueblos, de los barrios, pues se va también modificando, ¿no? Entonces para nosotros quizás ya nos resulta complicado o difícil de imaginar esa unión en cuanto a barrio, a cuanto a formar parte de una pequeña comunidad, ¿no? Entonces, de ahí resulta interesante cómo analizar cómo se ha ido cambiando la idea o cómo nos llega a nosotros la idea de barrio, de estas comunidades, ¿no? Lo que pasa es que no necesita tanta imaginación. Por ejemplo, en este momento estamos así al pie del viaducto, que es una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, pero la gente no sabe que esto corresponde a lo que era el Rancho de la Cruz. El Rancho de la Cruz dependía del pueblo de Iztacalco y entonces ahora se conoce como el barrio de la Cruz. Pero del otro lado del viaducto, que literalmente es al otro lado del río, porque el viaducto es el río de la Piedad, esa gran avenida tiene por dentro un río que está entubado, que lamentablemente aquí nos dio por entubar el agua, por secar y entubar el agua, o sea, tenemos un pleito con el agua tremendo. Del otro lado está el pueblo de la Magdalena Mixhuca, ¿sí? Que después va a pasar en su centro a lo que sería la delegación Venustiano Carranza, ¿sí? Es muy curioso, algunos pueblos fueron modificados sus nombres, como la Villa de Guadalupe, que se convierte en la delegación Gustavo Amadero, y otros conservan su nombre tradicional, como en el caso de Iztacalco o de Iztapalapa, ¿sí? Cuando se convierten en estas unidades que ahora llamamos delegaciones políticas. Y entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, o sea, la característica de prácticamente todo barrio es que tiene una iglesia, y un mercado, ¿sí? Y eso se vuelven automáticamente centros de convivencia. O sea, tarde o temprano te vuelves a encontrar a la misma señora al mismo tiempo que va a comprar su despensa o sus verduras para hacer de comer. Claro, como muchas señoras ya trabajan, pues no van en el día al mercado a hacer de comer, pero siempre está la prima, la tía, la abuelita o alguien que va al mercado a hacer su compra. La muerte de los mercados está pronosticada como desde el siglo XVI y hasta la fecha pues siguen vivitos y coleando para felicidad de la amable concurrencia de esta ciudad que quiere fruta fresca y atención cálida más allá de, o sea, cosas que no puede brindar un supermercado, ¿no? Y entonces aquí nos podemos figurar, yo me empeño, muchos jóvenes ya no lo hacen, pero yo me empeño en algo que era una costumbre típica de estas unidades y de estas colectividades, que era que todo el mundo saludara a todo el mundo, aunque no nos conociéramos. Entonces, es una invitación y una provocación para hacer eso. Saludar al vecino aunque te ponga mala cara. Es chistosísimo, cuando empiezas a saludar a la gente, al principio te pone mala cara, luego te ven con cara de, este es un tonto, y al final de cuentas te acaban saludando y sonriendo como tú los saludas a ellos, ¿sí?
que ya es una alternativa de vida, ¿no? Regresamos a lo que es un barrio, ¿no? Ahora Dulce ha comentado muchos puntos que quisiera comentarlos, pero no, el tiempo no lo permite, ¿no? Pero tocaré dos, ¿no? Lo que has comentado, Dulce, como la vecindad, como una forma de vida, una alternativa, pero yo creo que ¿cuál ha sido el cambio de la vecindad a los multifamiliares, ¿no? Todos viven en un franco hacinamiento, con diferentes características, ¿no? Yo creo que en un multifamiliar quizá podremos hablar de intimidad, mucho más intimidad que en una vecindad, donde hay un grado de solidaridad mayor, creo, lo percibo así, ¿no? Quizá me puedo equivocar porque no he vivido nunca en un multifamiliar, pero yo creo que el sentido de solidaridad y de unión se puede encontrar en los dos, pero sí está más acotado en los multifamiliares que en las vecindades, ¿no? El tener en común, no sé, un lavadero, un patio, yo creo que da apertura a ese espacio a compartir algunas experiencias en conjunto. Lo que tú decías, Carmen, ¿no? Los multifamiliares, los jardines, los parquecitos que todavía se logran ver en algunas partes de la ciudad, han quedado sepultados, ¿no? Sobre todo pensemos en estos inmuebles lujo, donde pues sí, todo está bello, bonito, pero pues con dificultad puedes ver una plantita o un arbolito por ahí, ¿no? Seguro que sí lo hay, pero cumple más una función ornamental que darle esa función a la vida, esa alternativa de vida, de voltear y ver un árbol, una flor, una planta, ¿no? Y regresamos, ¿no? al sentido de solidaridad en las vecindades, ¿no? Voy a retomar un poco lo que pasa con un escritor que, bueno, yo trabajo, es Efrén Hernández, el mexicano. En uno de sus cuentos, que se titula Unos cuantos tomates en una repisita, la acción se desarrolla en una vecindad, ¿no? Una vecindad que está cayéndose, está a punto de derrumbarse, ¿no? Pero hay uno de los inquilinos, que es el personaje principal, donde llama la atención de todas las vecinas, de todas, ¿no? Porque aquí creo que el sentido de solidaridad se puede dar en qué es lo que le interesa a las vecinas saber de ese joven, ¿no? No que tenga una situación holgada, no que viva que viva con lujos o etcétera, sino que pasa con él. Hay una situación que vive, es el amante de la vecina que está en el edificio de enfrente. Ahí ya tenemos una alternativa de vida. ¿Por qué? Porque las vecinas están interesadas por saber por qué el señor Serenín conserva tomates en una repisita. De ahí el título, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces surge ahí la idea donde la unión de las vecinas, todas están intrigadas en saber por qué conserva esos tomates, ¿no? Entonces todas se reúnen para ver por qué están ahí en la repisita. Entonces el sentido de unidad yo creo que se da ya sea para esta parte positiva de la que hablábamos o esta parte negativa, ¿no? En este caso es algo pues un tanto gracioso, ¿no? Y también el saber por qué están esos tomates, ¿no? Pero creo que este sentido de unidad está mucho más marcado en estos lugares colectivos para la vida, que son mucho más austeros, como son las vecindades, ¿no? Y regreso a esta idea de los multifamiliares. Aquí podríamos plantear la pregunta, ¿en verdad se puede vivir un sentido de unidad, de solidaridad en un multifamiliar? O ver cómo la vida, cómo ha cambiado tanto, y ver, tú lo comentabas, Carmen, cómo este sentido del conjunto puede llevarnos a este sentido de solidaridad, ¿no? Entonces claro. Yo aquí me pregunto si es verdad, pensemos en los multifamiliares. ¿Sigue todavía vigente esa idea de la solidaridad? Yo no solo pensaré en los multifamiliares, sino en cualquier edificio de departamentos. Y yo paso también por el tema de la vecindad, porque mi abuela sí vivía en una vecindad. Y la vecindad efectivamente tiene este sentido de ser vecino de alguien, ¿sí? Y como tú lo dices, hay un lavadero en común, no hay un patio en común, y incluso algunas había baños en común. Entonces la gente en su casa tenía su nica, su basinica, porque el baño estaba afuera. Pero además las casas de vecindad grandes, que podían ser 1, 2, 3, hasta 5 patios. O sea, el quinto patio era el más horrible porque, entre otras cosas, era donde estaban los lavaderos y los baños. O sea, debe haber olido aquello, pero
horrible, ¿no? Entonces la gente en las noches hacía su basinica y en las mañanas iba a tirar sus desechos al baño, porque en la noche no ibas a salir a las 3 de la mañana al baño que estaba en el quinto patio. Ese elemento, los patios en común, favorecía la convivencia. Lo que tú decías de la repisa con los tomates, ¿por qué se reúnen las vecinas para averiguar qué pasa con los tomates? Porque para ellos es indicativo de peligro. ¿De peligro por qué? Porque alguien está haciendo algo fuera del orden normal de la vecindad. Y entonces pues estará loco, será drogadicto, algo hay raro que hay que averiguar qué es. O sea, está poniendo en peligro la estructura o el equilibrio de la vecindad. Si es rico o pobre, pues mientras se caiga con la lana para la cooperacha de la fiesta y eso, pues no hay problema. Pero cuando sale o cuando pone en peligro la armonía o la estructura de la vecindad, ahí sí es un peligro, ¿sí? Y si se está relacionando con la del edificio del frente, pues ¿por qué no con alguien de la vecindad? ¿No? Entonces ahí es cuando empiezan las pequeñas fronteras que se tienen que traspasar, ¿no? En un edificio, yo vivo en un edificio de departamentos donde hay 2 departamentos por piso y yo te puedo decir que yo no sé quiénes viven en el departamento de enfrente. ¿De plano? Porque nunca coincidimos y yo siempre veo a personas diferentes. O sea, de repente a una hora pues coincides con la señora y a otra hora coincides con el señor y algunos infieres que es el hermano de alguien que vive ahí, pero yo realmente que te dijera, se llaman tal y son tales, no lo sé. Con los vecinos que tenemos más tiempo en el edificio, por supuesto que tengo un poquito más de idea, ¿no? Pero el espacio no favorece la convivencia, al menos que te los encuentres o en la escalera o en la puerta, pues no sabes quiénes son. Tú tienes que romper la barrera geográfica, arquitectónica, por decirlo así, para llegar y tocarles, oiga, ¿quién es usted? Cuando yo llegué al edificio con algunos lo hice, ¿no? Oiga, soy María del Carmen Espinosa, soy su nueva vecina. Lo hace que te quedan bien cuando con cara de me está espiando, o que quieres saber, o qué, ¿no? Entonces, los edificios ya no tienen una estructura que favorezca la convivencia, ¿sí? Las vecindades sí. Los chamacos salían a jugar todo el día y pues el pleito de chamacos se volvía pleito de la mamá y luego se volvía pleito del papá. Insisto, no era que todo fuera miel sobre hojuelas. El papá y el otro papá se podían acabar agarrando a navajazos porque un niño le quitó las canicas al otro jugando, ¿no? Pero a la larga, eso significaba que los niños nunca estaban solos. Siempre había una mamá o alguien cuidando a los chamacos. Ahora no puedes dejar salir a los niños a jugar, porque si tú no los estás vigilando con lupa, te distraes y te los vuelan, ¿sí? Sí, bueno, yo ya les comenté que yo vivo en Xochimilco, en uno de los barrios más grandes, y una de las diferencias que más noto es hablo desde mi perspectiva de mi infancia, yo salía a jugar en las calles, yo salía y nunca me pasó nada. Yo no escuchaba que un niño se perdió o intentaron secuestrar a un niño, ¿no? Y esa es una gran diferencia que podemos notar ahora. No hay niño que pueda salir al parque o, por ejemplo, ir a las tortillas porque la mamá le pidió que hiciera ese mandado, ¿no? Cosa que yo lo hacía de niña con toda la tranquilidad. Podía salir a la tienda de enfrente, a la tienda que está a la vuelta, o ir a la tortillería que estaba a 1.5 cuadras de donde yo vivía, ¿no? Comúnmente en Xochimilco ya hay niños que todavía lo hacen, ¿no? Pero estamos hablando de niños que han tomado esa alternativa de vida porque o la mamá está trabajando en el puesto del mercado, porque en Xochimilco los mercados están comunicados perfectamente con cada uno de los barrios, ¿no? No haces más de 10 minutos de tu barrio al mercado, o sea, 5, te toma 7, 8 minutos, ¿no? Máximo 10 si el barrio está un tanto alejado del centro, ¿no? Y los mercados, pero hay niños que todavía lo hacen en Xochimilco con dificultad,
no tan común como hablamos de hace 20 años, ¿no? Cuando yo podía salir, jugar con mis vecinos, con los vecinos de enfrente, y aquí tocó esto, Carmen, que tú comentas que no conoces a tu vecino enfrente. Yo dentro de mi barrio conozco perfectamente a todos mis vecinos de la cuadra, de la esquina e incluso a los que viven 3 cuadras adelante, ¿no? Sí, es esta facultad también que te permite la vida en el barrio de poder conocer al otro que es tu vecino o quizá no sabes cómo se llama, pero sí tienes el conocimiento de que vive a 3, 4 calles o cerca del mercado y muchas veces no sabes su nombre, pero sí sabes que o que trabaja en el mercado, o que trabaja muy lejos porque sale muy temprano y llega muy noche. O sea, sí hay una información que corre sobre los vecinos. Ahora, lo que dices es que pocos niños pueden ir a 3 cuadras a comprar algo, pero pueden. En otros lugares definitivamente es imposible, ¿sí? O sea, y ahí, o sea, yo creo que mucho es la precaución que las mamás toman por cómo ha permeado la vida urbana en otras áreas y no por las características de Xochimilco, porque yo me acuerdo que he ido a tu casa y vamos caminando por la calle y saludas a todo el mundo porque conoces al de la tienda, al de la papelería, al de la fotografía, al de no sé qué. Entonces un niño perfectamente puede recorrer 3 cuadras sabiendo que alguien conocido lo está viendo, ¿sí? Sí. Eso en otras áreas de la ciudad es materialmente imposible, ¿sí? Digo, eso es simplemente mi experiencia como visitante tuya cuando he tenido la oportunidad de ir a tu casa. Lo otro es que sigue funcionando la familia extendida, ¿no? Siguen funcionando estas casas que no dejan de ser como otras vecindades, que es este terreno muy grande como es el tuyo. Que es mi caso, en Xochimilco es común, muy común, de que el patriarca de la casa, que tiene un terreno ya sea pequeño o muy grande, muy inmenso, y lo divide entre el número de hijos que tiene, ¿no? Entonces, digamos que viven todos juntos, pero no revueltos, que podemos hablar, que es mi caso, también de vecindades, de otra forma, o sea, no tal cual adquieren ese nombre de vecindades, pero son terrenos, es un terreno con, no sé, en mi caso son 4 casas en común donde yo vivo, donde se comparte un patio y donde se comparte la puerta de entrada, ¿no? Cada quien tiene una casa, es casa independiente, pero al fin de cuentas comparten ese espacio en común, ¿no? Que sí, está acotado, pero siempre hay algo en común. Y son familias inmensas, son muy grandes, o sea, cada familia está bien conformada, pero al final de cuentas es una inmensa familia. No solo es papá, mamá, hijos, no, es papá, mamá e hijos, más todos los anexos que son la familia de la tía, la familia del tío, además la abuelita, los abuelitos que viven todavía en la casa, digámosle principal, ¿no? Y eso es otra forma de vida, ¿no? El barrio como otra alternativa. Pero además, por ejemplo, tú, Dulce, vives en, digamos, la pequeña periferia de un pueblo tradicional, ¿no? De San Pedro. Sí. Entonces, a ustedes les tocó, por una parte, el choque de ser, digamos, los forasteros que llegaban a lo que había sido el fundo o el ejido del pueblo de San Pedro, pero de alguna manera integrarse a una vida del pueblo de San Pedro, porque te acabas integrando de una manera o de otra, para empezar por la geografía. O sea, hay 2 entradas para el pueblo de San Pedro. Entonces todo mundo tiene que pasar por ahí en algún momento dado. Sí, de hecho estaba precisamente recordando, la zona en la que yo vivo son ejidos, ¿no? Que también es otra forma. Pero es interesante porque cuando tú dices, bueno, vivo en San Pedro, dices, vivo en el pueblo de San Pedro, ¿no? Porque sabes que arriba es el pueblo, ejidos no es propiamente el pueblo, sino tú concibes que el centro del pueblo o la parte importante es San Pedro y tú te sientes como el anexo, ¿no? Bueno, lo que se vino a incrustar ahí, ¿no? Y es interesante porque toda la zona de ejidos ya después se formaron otras colonias. En ejidos se tiene la iglesia y vuelvo a esta caracterización de los barrios, ¿no? La presencia de la iglesia y del mercado, ¿no? Y por ejemplo, en el centro de San Pedro, que es el pueblo, está la iglesia y está el kiosco y está el centro y está el mercado a unos cuantos metros. Y en ejidos ya también tiene su propia iglesia, y en las colonias que han surgido dentro del propio ejidos también están estableciendo sus propias iglesias, ¿no?
como esta forma otra vez de conformarse como pequeñas unidades dentro del gran pueblo que es San Pedro, ¿no? Entonces, pero ciertamente uno se siente así como que, bueno, es que son de ejidos, no son de San Pedro, incluso los que son nativos del pueblo de San Pedro, es que son de ejidos, ¿no? Haciendo como que esa distinción entre los que son nativos del pueblo con los que llegaron después que ocuparon los ejidos, ¿no? Y bueno, con las nuevas colonias que ya también prácticamente pues tendrán menos de 20 años, un poquito más acaso, pero se siente como gente que llega ajena a lo que es el pueblo, ¿no? Pero lo que sí llama bien la atención es que esas nuevas colonias también están estableciendo sus iglesias, sus espacios de convivencia, o que sus espacios que les den identidad, ¿no? Claro. Sí, cosa que... Sí, me acordaba porque hace poco acompañé a mi suegra a la misa, porque ella le mandó a hacer una misa a mi suegro, y el mismo padrecito, o sea, fomentando hasta eso, ¿no? Porque dice, bueno, es que ustedes no se involucran tanto como los de la colonia de acá atrás. Entonces sí, es el mismo padrecito el que está en distintas iglesias, pero además como ahí medio picándoles, ¿no? Sí, claro. para que formen comunidad. Así es. Para que se involucren. Entonces sí es muy curioso esto que dicen, que finalmente todavía no se pierde, y creo que se puede retomar lo bueno de todo esto, ¿no? Lo constructivo. O sea, digo, evidentemente también tiene cosas que a lo mejor no son, incluso hubo un tiempo en el que si decías que vivías en una vecindad era como, ay, o sea, hasta te veían feo, O sea, ¿no? eres pobre y corriente. Sí. Pero bueno, Y aparte probablemente delincuente. y finalmente la vecindad tenía cosas también, como ya lo estamos viendo, muy positivas. O sea, sí tenía cosas que no estaría mal rescatar, ¿no? Exactamente, yo creo que por ahí va esta idea de, bueno, Sí. que plantean Naya y Carmen como alternativa de vida. Quizás recuperar ciertas formas de convivencia que, como por la vida que llevamos, por la forma incluso en que está distribuida la ciudad, ya se han perdido, ¿no? Como decía Carmen, saludar al vecino, conocer quiénes son tus vecinos, conocer los lugares que le dan unidad o que permiten que la gente se reúna, incluso conocer los hitos importantes en el lugar en donde vives, ¿no? Claro. Porque eso también es lo que permite, pues, hacer esa idea de comunidad, y que además, bueno, conforme estamos viendo ahorita cómo van los ritmos, que ya no nos preocupamos por la basura, la contaminación, incluso donde yo vivo pasa un río que ya no es río, ¿no? El río San Buenaventura, que es así, está prácticamente perdido, corre el agua, pero está muy sucio, o sea, no se ve, pero entonces quizás esos elementos, por ejemplo, rescatarlos como una alternativa de vida. Ay, bueno, todavía quedan restos de un río, ¿no? Pues vamos a cuidarlo, ¿no? Entonces quizás eso daría paso a tener una vista distinta de la zona en la que vivimos, ¿no? Quizás no sean barrios, pero sí recuperar ciertos elementos de convivencia que nos permitan, pues, darle otra cara al lugar en donde habitamos, ¿no? Claro. Y ya mencionaba algo, Carmen, o sea, ¿cómo podemos? O sea, a lo mejor yo vivo en un edificio de departamentos y somos como 50 familias ahí, y no tenemos un parquecito, pero ¿cómo podemos rescatar, cómo podemos empezar a construir el tejido social, dirían algunos por ahí? Antes así lo manejaban? No, es que sí es, yo creo que eso es. Sí, ya mencionaba Carmen, bueno, pues empecemos por saludar a nuestro vecino. En realidad no nos quita nada, nos hemos vuelto a veces tan desconfiados, Sí. digo, también sus razones ha tenido, pero podemos empezar a conocernos, a abrirnos un poco más. Nos hemos como encerrado en una concha, y yo lo digo también por mí, o sea, pero ¿qué pasa si empezamos de repente a cambiar esa forma en que vemos, pues, al vecino, al que está enfrente, ¿no? Eso Mira, es algo, hablando ¿no? de la desconfianza, Sí, o sea, si mides las cosas por su relación causa-efecto, si saludas al joven drogadicto que está en la esquina de tu casa, incluso es menos probable que te robe, Claro, que si no lo saludas, así es, sí. en mi experiencia. Porque yo tengo que decir que además soy hija de un señor y de una señora, mi papá Galdín Espinosa y mi mamá Carmen Valdivia, que se conocieron en el barrio de la Merced, que es uno de los barrios más complicados de la Ciudad de México desde el siglo XVI y antes, ¿sí? Porque era justamente la frontera con la zona lacustre, ¿sí? Entonces fue un barrio complicado desde siempre, ¿sí? Pero
ahí se conocen mis padres y entonces nos dan lecciones desde cómo distinguir un ratero a 2 cuadras de distancia, cómo socializar. Y mi papá decía, mi papá además venía de rancho, ¿no? Y yo tengo entre mis frases, es que en mi rancho se dice, o en mi rancho se acostumbra. Bueno, mi papá decía, en el rancho saludábamos hasta las vacas y a los bueyes. Claro, lo decía con un claro sentido irónico, ¿no? O sea, saludamos a todos, a los que nos caen bien, a los que nos caen mal, a los tontos, a los gordos, a todos, ¿sí? Porque si es por puro interés, nunca sabes cuándo vas a necesitar a tu vecino. Y si es por sociabilidad, te mejora mucho la calidad de vida sonreír y sonreírle y hablarle a alguien que no hacerlo, ¿sí? Y eso de restaurarle el tejido social no es una broma. Yo tengo una amiga que tiene 4 hijos, por la cual no hemos sabido todavía si felicitarla o darle de coscorrones. Ella está muy feliz con eso, Karina, que ya ha participado con nosotros en un par de podcasts. Pero hablábamos con Karina de que es muy difícil ahora para una mamá joven tener una vida activa, porque antes pues la abuelita, la tía, la vecina te cuidaban a tus hijos y podías confiar en ellas. Ahora es muy complicado eso. Entonces, tejer estas redes sociales para que la gente te apoye en cosas tan delicadas como el cuidado de los hijos es complicadísimo. Justamente ayer teníamos un debate sobre las mamás que llevaban a sus hijos a la universidad o a la escuela y cómo los pobres compañeros a veces parimos chayotes porque tenemos a los niños saltando por todos lados. Creo que esa no es la mejor alternativa, porque debería de haber otras redes de solidaridad que permitieran que una mamá en su clase estuviera al 100% en su clase mientras alguien le ayuda a cuidar a los niños. El barrio, la vecindad, la familia extendida eran importantísimas en estas redes de solidaridad, y creo que depende de nosotros construirlas o reconstruirlas o seguir permitiendo que se pierdan, ¿sí? Creo que en mucho es una elección y depende de una pregunta que yo hago recurrentemente, incluso en mis visitas guiadas, y es: ¿dónde termina tu casa? ¿En la puerta que te separa de tu edificio, en la puerta del edificio, en la esquina de tu casa, en la calle que está enfrente? Que antes era bien importante resolver eso, porque pues tenía que ver hasta con qué pedazo de banqueta te tocaba barrer y qué pedazo de banqueta no te tocaba barrer. Pero tiene que ver con lo que dice Dulce. O sea, el río que pasa a 2 cuadras de mi casa también es mi casa. El mercado al que voy a comprar mis verduras también es mi casa. Yo creo que si lo empezamos a ver así, que sí, efectivamente, eso es mi casa, y la ciudad es mi casa, y el país es mi casa, y el mundo es mi casa, sin la angustia de querer arreglar el planeta, nos puede ayudar a tomar medidas cotidianas, chiquititas, como saludar a los vecinos, como reportar un bache en la calle, o una coladera que no tiene tapa, como me ha tocado a mí llamar a la ambulancia porque hay un señor tirado en la calle y no sabemos qué tiene. Bueno, me dicen las ambulancias que no pueden recoger borrachos y el señor estaba alcoholizado, pero al menos ya sabemos que no le está dando un síncope y que simplemente está tremendamente borracho. Pero además, ¿por qué sirven las redes de solidaridad? Inmediatamente llegó un vecino de, trabajaba aquí en la vuelta, entonces el dueño debe de conocer a su familia. No, es que es hermano de no sé quién que vive aquí a 3 cuadras. Y en razón de 10 minutos se reunieron 8 personas que lo conocían o que querían conocerlo, y al menos alguien podía avisarle a algún familiar que él estaba ahí. ¿Sí? Así es. Entonces sí se trata de restaurar el tejido social, sí se trata de hacer que una ciudad de 22 millones de habitantes, con kilómetros y kilómetros y kilómetros de espacio inhumano, se vuelva cada vez más humana. Al menos esa es la propuesta. Excelente. Pues Dulce, Naye, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo de este primer podcast en video. Es una cosa rara, pero ojalá que les haya gustado y les interese, y si les gusta, bueno, pues por favor suscríbanse al canal y estaremos publicando más de esto, que de entrada a mí me gustó mucho, lo disfruté, y muchas gracias, Carmen. Un placer. Gracias. Bien, gracias. Y bueno, hasta la próxima.